Desde este versículo comenzamos a ver que la vida de Daniel no era para nada fácil. Babilonia era el pueblo que vivía en la parte norte de esta tierra, en donde estaba Judá, y en Judá vivía Daniel. Babilonia, aprovechando su fortaleza, atacaba constantemente a Judá con el fin de obtener el dominio mundial. En algunas películas hemos visto cómo era el proceso de doblegar una ciudad, ya que éstas en la antigüedad eran amuralladas. Verán, lo que sabemos es que un gran ejército marchaba al lugar donde estaba la ciudad que se iba a tomar. Este ejército debía ser grande, fuerte y vistoso, como para que la ciudad que se iba a tomar se rindiera instantáneamente. Lo primero que hacían los ciudadanos de la ciudad a tomar era encerrarse. Lo que hacía el ejército enemigo era circundar la ciudad para que a esta no llegara alimento o comercio alguno. Cerraban las puertas y se enclaustraban allí. Quizá hubiese sido fácil eso si durara unos cuantos días o unas cuantas semanas. Pero ¿qué tal si hubiera pasado el año? Mantener el alimento para una cantidad de personas grande durante un año, pues verá, no es cosa fácil. Las provisiones en algún momento se tienen que acabar. Y allí vemos a Daniel. Su ciudad está siendo sitiada por Babilonia y el alimento está escaseando. Las cosas se están poniendo tensas dentro de la ciudad. Los mismos ciudadanos se están atacando a causa del hambre. La crisis está reinando y el rey no quiere ceder y parece que de Dios no hay respuesta. Babilonia finalmente toma Judá y mata a su rey, y no solamente esto, toma de los jóvenes promisorios de Jerusalén y los lleva para Babilonia para que en vez de ser príncipes de Dios, sean príncipes del diablo. Lo primero que debemos pensar es que en la Biblia no se nos da indicios de que Daniel se haya consagrado debido a esta crisis, sino que asumimos que esta crisis reveló lo que era. Lo que queremos decir es que Daniel era fiel a Dios estando en Judá. Pero Daniel mismo está en la crisis dentro de la ciudad. Ve los ataques de Babilonia y aunque es un hijo de Dios, sufre a causa de ello. ¿No es esto importante? ¿Se ha preguntado usted por qué si es un hijo de Dios sufre igual que los demás? Pues quiero decirle que aquí está un hombre de los cuales la Biblia no menciona defecto alguno y sin embargo está sufriendo. Y sufre mucho más de lo que nosotros sufrimos actualmente. Pero su calamidad no termina ahí. Daniel, a sus 18 años, está viendo cómo Babilonia ataca la ciudad donde vivía y la sitia, los deja sin alimento. Posiblemente usted se dé cuenta de los desórdenes que lleva esto. ¿No es verdad que sin alimento fácilmente nos disgustamos? En la crisis que no hace muchos años afrontó Argentina, vimos cómo el hambre llevó a todo un pueblo a saquear grandes supermercados. Verá, el alimento es una de las necesidades primordiales del hombre. No nos imaginamos a Daniel como un héroe de plástico al que no le afecta esto. Daniel se ve obligado a sufrir, pero su calamidad no termina ahí. En la mente de Daniel debió haber surgido este pensamiento cultivado por el pueblo a causa de los libros escritos desde Moisés hasta los libros que había en la época de Daniel, porque en ellos se refleja el propósito glorioso del pueblo de Israel. En estos libros estaba detallado que si ellos seguían el camino trazado por Dios, serían sobre este mundo cabeza y no cola. Tales promesas aseguraban que la prosperidad no se haría esperar. Y este pensamiento estaba en el consciente de la colectividad de todo el pueblo. Y posiblemente de Daniel. Todos acariciando el deseo de supremacía que Dios había prometido. Por supuesto, no hay nada de malo en esto. Pero sí hay maldad en tratar de tenerlo o pretender tenerlo sin hacer la voluntad de Dios. Y ellos, esa voluntad, no la habían cumplido. Había un choque en su mente, porque Babilonia, un pueblo pagano que seguía a muchos dioses y hacía muchas maldades, estaba por encima de este pueblo que profesaba tener y servir al único y verdadero Dios. ¿Le ha pasado a usted igualmente
que cuando estamos en situación adversa y somos hijos de Dios, pensamos esto? Creemos que ser cristianos es una especie de licencia contra el sufrimiento, pero no es así. Muchos temen presentar el mensaje de que podemos sufrir y que con frecuencia las cosas empeoran por miedo de que la gente se desmotive. Pero encontramos que es una realidad gloriosa no porque nos guste sufrir. Eso sería masoquismo. Pero es gloriosa porque Dios permite que los sufrimientos obren para bien. Sufren los impíos como los justos, pero a los impíos este sufrimiento los carcome, así sea en silencio. Si usted ha tenido pensamientos en cuanto a la justicia de la vida y de Dios, en cuanto a la recompensa de esta vida de los justos y los impíos, como si los impíos, tras de ser malos, son prosperados, puede identificarse con una significativa cantidad de personajes bíblicos. David mismo creía eso, y Job también lo hacía. Pero aunque grandes personajes bíblicos creían y grandes personajes bíblicos tomaron esa percepción de la vida, no es para nada la perspectiva de Dios, porque como lo veremos al finalizar la historia, Dios siempre tiene un propósito definido y bueno cuando nos permite pasar por el sufrimiento, ya sea para el bien nuestro o para el bien de los demás.